Capítulo 7, hermanos. Es un capítulo bastante largo. Tiene 73 versículos, creo. Pero no se aflija, Bueno, versículo 1, vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros, cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y le dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada cual delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y a los oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamaní, Mardoqueo, Bilsal, Misperet, Bigbai, Neún y Baaná, y el número de los varones de los pueblos de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ará, 652, los hijos de Panat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joá, 2818, los hijos de La, 1254. Nos saltamos al verso 66. Toda la congregación junta era 42.360. Hasta ahí, hermano. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amado Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar en este lugar, Padre Santo. Te damos gracias porque tú pones el querer como el hacer, Señor, para hacer tu voluntad. Y aquí estamos, Señor. No han sido nuestras fuerzas, ha sido tu misericordia, ha sido tu gracia la que nos ayuda, Señor, a poder persistir, perseverar, Señor. Ahora yo te ruego, Padre Santo, que me ayudes a poder hablar tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, que ayudes a mis hermanos, Señor, y que salgamos, Señor, entendidos y con el único deseo de poner por obra tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a continuar con este libro de Nehemías, que vamos a sacar algunas aplicaciones el día de hoy en este tema, porque este es el tema 7 y como título es el censo. Hay muchos nombres aquí, ¿verdad? Muchos nombres. Bueno, hemos estado hablando, hermanos, que en este libro de Nehemías nos habla de una manera muy clara a cada uno de nosotros el llamado que tenemos, que es a edificar. Ese es uno de los llamados que el Señor nos da. ¿Qué hemos visto? Bueno, ya vimos la oración de Nehemías. Vimos que la oración de Nehemías fue contestada. Vimos que una vez que la oración de Nehemías fue contestada, Nehemías fue enviado a Jerusalén a edificar con un grupo de personas. Vimos también que una vez que llegó Nehemías junto con un grupo de personas a Jerusalén, comenzaron a trabajar en unidad.
Vimos que cuando este grupo de personas comenzaron a edificar en unidad, comienzan a enfrentar una fuerte oposición externa. Vimos también, hermanos, que este grupo de personas junto con Nehemías se manifestaron problemas internos a lo que lo resolvieron. Vimos también que los adversarios externos seguían buscando la manera de parar a estos edificadores, y ahora en este verso, en este capítulo, en este tema 8, en este capítulo que vamos a analizar el día de hoy, vemos cómo a pesar de que todo lo que han vivido estos edificadores, por fin, hermano, han terminado de edificar los muros. Por fin. Después de tanta oposición, de tanta resistencia, de tanta burla que les hicieron, por fin, en este capítulo, amados hermanos, capítulo 7, terminan de edificar los muros. ¿Cómo podemos dividir estos versos, que son 73 versos? Del 1 al 4 vemos que los muros han sido terminados. Del 5 al 69 vemos un censo. Del 70 al 73 vemos cómo este pueblo se desprende en dar ofrenda. Amén. Así de que verso 1 del capítulo 7, del 1 al 4, vemos cómo los muros han sido terminados. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice el verso 1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y Ananías, jefes de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y le dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Ahora, mis hermanos, una vez que Nehemías y este grupo de edificadores han enfrentado, hermanos, fuertes oposiciones, han enfrentado burlas, ataques, intrigas, difamaciones, porque así es cuando servimos al Señor, amados hermanos. Hay oposiciones fuertes que se manifiestan cuando estamos sirviendo al Señor. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, dice: pues no ignoramos, dice Pablo, sus maquinaciones, hablando precisamente de esas oposiciones cuando nosotros, amados hermanos, estamos sirviendo al Señor. Bueno, una vez que Nehemías y este grupo de edificadores han enfrentado fuertes oposiciones, la muralla, hermano, está terminada. La muralla está terminada. Jerusalén, mis amados hermanos, se encuentra con la protección de una muralla terminada, donde esto que se hizo, esto que hizo Nehemías junto con este grupo de personas, Nehemías siempre se lo atribuye a la mano poderosa de mi Dios. Usted va a ver siempre a Nehemías dándole la gloria a Dios en todo, hermanos. La muralla, amados hermanos, está terminada. Y quizás, hermano, muchos pensarían que el proyecto, que el trabajo, una vez terminado, no hay nada más que hacer. Quizás podemos nosotros llegar a pensar eso, ¿no? Que ya el trabajo está terminado, las murallas están terminadas, y quizás podemos llegar a pensar, o nos puede llegar por nuestra mente, que ya no hay nada más que hacer. Sin embargo, hermano, no es así. No es así, ya que el trabajo en la obra del Señor nunca acaba. Hermanos, en la obra del Señor siempre hay algo que hacer. Siempre. Entonces, una vez que la muralla está terminada, y quizás podamos llegar a pensar, hermanos, que el proyecto, el trabajo, una vez terminado, no hay nada más que hacer, vemos que no es así. ¿Por qué? Porque de nada sirve, mire bien, hermano, de nada sirve un muro terminado, de nada sirve una construcción, de nada sirve un recinto, de nada sirve un lugar acondicionado, como en el caso de una iglesia, si en tal lugar
no se honra a Dios como se debe de honrar. De nada iban a servir las murallas si en ese lugar no se iba a honrar a Dios como se debe de honrar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Repito, vemos que la obra de los muros está terminada. Vemos que en la realización en esta obra había habido una unidad en medio de una fuerte oposición. Vemos que estos edificadores, hermanos, han trabajado arduamente. Vemos que estos edificadores han resuelto algunos problemas internos también. O sea, han estado navegando de una manera u otra. Mas, sin embargo, ahora venía lo que nosotros le llamaríamos, hermano, lo más importante, aunque todo en la obra del Señor, hermano, es importante. Todo es importante. ¿Qué? Que en ese lugar se honra a Dios. Que en ese lugar se honre a Dios. Que en ese lugar donde de una manera el Señor se había apartado, porque el Señor se había apartado de ahí. Ahí en Ezequiel dice que el Señor su presencia la quitó de ese lugar. Que en ese lugar donde el Señor se había apartado por el pecado de su pueblo, ahora tendrían nuevamente la oportunidad de volver a ministrar lo del Señor. ¿Qué puso Nehemías, hermanos? Puso porteros, cantores, levitas, porteros, cantores, levitas, es decir, Nehemías puso gente a servir conforme a sus llamados y a sus dones. Pero ¿de qué quería hacer Nehemías, hermanos? Quería que no solamente vigilaran las puertas, sino que se prepararan para comenzar los actos de adoración en el templo. Es lo que quería Nehemías. Es decir, esto lo quiero repetir, ya que, amados hermanos, en muchos lugares, al parecer, el éxito de un ministerio lo manejan basado en los templos que construyen. Usted puede ver un templo grande, hermano, y podemos llegar a pensar que ese es el éxito de un ministerio. Más sin embargo, de nada sirve un hermoso recinto si en ese lugar no se honra a Dios con la palabra. De nada sirve un hermoso recinto si en ese lugar no se predica un evangelio sano. De nada sirve si en un templo, si en tal lugar no se honra a Dios como se debe de honrar. Entonces los muros estaban terminados, pero de nada servía si no se honraba a Dios como se tiene que honrar. Entonces, ¿cuál es el propósito de que estos muros hayan sido reconstruidos? Bueno, que en ese lugar se vuelva a honrar a Dios. Que en ese lugar se vuelva a adorar a Dios. Que en ese lugar se vuelva a ministrar lo de Dios. Que en ese lugar vuelva Dios. Hermanos, había pasado un poco más de 70 años, fíjense bien, un poco más de 70 años donde no se hacían actos de adoración en ese lugar. Mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Habían pasado un poco más de 70 años donde en ese lugar no se hacían actos de adoración. Recordemos que Dios se había apartado de ellos y los había disciplinado, ya que este pueblo no apreció lo de Dios, no valoró lo de Dios, no estimó lo de Dios, no amó lo de Dios. Y ahora, por la gracia de Dios, parte del pueblo había regresado y volverían a tener la oportunidad de ministrar lo del Señor. Por lo tanto, la lección de la disciplina que el Señor les había dado, ellos ya la tuvieron que haber aprendido. Ya la tuvieron que haber aprendido. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Mire, mis hermanos, yo no sé si el Señor en años anteriores te ha disciplinado. ¿Te ha disciplinado el Señor en años anteriores? Donde quizás hubo lapsos de nuestra vida precisamente porque no tomamos en cuenta su palabra y no apreciamos lo de Dios. Quizás puede ser, ¿no? Que en años pasados hemos sido disciplinados por el Señor, quizás, porque quizá no apreciamos la palabra, quizá no apreciamos lo del Señor.
Y olvidamos de una manera que Dios es un padre. Porque, hermanos, Dios es un padre. Hebreos 12, del 6 al 7 dice: porque el Señor al que ama, ¿qué, hermanos? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Más adelante dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, el propósito de la disciplina es para que haya frutos apacibles de justicia en nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito del por qué estos muros han sido terminados? Uno de los propósitos es para que en ese lugar, hermanos, no se vuelvan a cometer los mismos errores que se cometieron anteriormente, sino que ahora se honre a Dios. Y Nehemías en estos versos está preparando, está organizando al pueblo para que se comiencen los actos de adoración. Porque me imagino, hermano, que te ha pasado en tu vida cristiana, si llevas 20 años o 30 años en el Evangelio, donde el Señor nos ha disciplinado. Y hubo lapsos donde nos apartamos, hermanos, y estábamos fríos. Quizás hasta la esperanza habíamos perdido, pero mira, aquí estás. Aquí estamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No volver a cometer los mismos errores. Bueno, este pueblo, amados hermanos, tenía nuevamente la oportunidad. ¿Quién se la dio? Dios. Y ahora la tenían que aprovechar para honrar a Dios en ese lugar. Entonces, uno de los propósitos, el por qué en ese lugar estaba siendo construido, era para que se honre a Dios. Y Nehemías eso lo tenía bien claro. Nehemías se está preparando, está organizando al pueblo para que se comience con los actos de adoración. Mira lo que dice el verso 1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros, cantores y levitas. Verso 2. Mandé a mi hermano Ananí y Ananías, jefes de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y le dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas. Y señalé guardias de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. ¿Quién está ahí? Ananí, que es el que llevó la noticia a Nehemías en el capítulo 1. Está también Ananías, un varón a quien Nehemías puso como jefe de la fortaleza. ¿Qué significa Ananí y Ananías? Que tienen similitudes: bondadoso, piadoso, alguien que hace misericordia, alguien que ora, alguien que dobla rodillas, alguien que se compadece, alguien que se humilla, alguien que permanece, es decir, ante la gran oposición que habían enfrentado en la construcción de los muros, Nehemías necesitaba, amados hermanos, la cooperación, la ayuda de consiervos sanos en la fe. Y Nehemías nombra 3 cualidades que tenía este varón. Era varón de verdad, temeroso de Dios, y sobresalían 2 cualidades de las que nombró anteriormente, más que muchos. Y habla del testimonio que él tenía. Verso 3. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? Y le dije, y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Pregunta: ¿qué orden le dio Nehemías a Ananí y Ananías junto con un grupo de personas? Que no se abrieran las puertas de Jerusalén hasta que se caliente el sol. ¿Qué es esto? Esto es que Ananí y Ananías tendrían la tarea
mire bien, hermano, de estar vigilando, y Nehemías confiaba que estos dos varones lo iban a hacer, ya que eran hombres de verdad. ¿De qué nos habla esto a nosotros, hermanos? ¿De qué nos habla? Porque mire bien, se supone que usted y yo tenemos que avanzar en la vida cristiana. Tenemos que avanzar en la piedad. Tenemos que avanzar de una forma personal, pero también tenemos que avanzar como matrimonio. No vamos a hablar del matrimonio porque ya hablamos la semana pasada del matrimonio, ¿verdad? Yo creo que ya lo que hablamos la semana pasada ya lo estamos poniendo por obra. Amén. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es esto, hermano? ¿Qué orden le está dando Nehemías a Ananías junto con este grupo de personas? ¿De qué nos habla esto a nosotros? Esto nos habla de velar, de cuidar, de custodiar. Es decir, ya edificaste, ahora no te quedes con los brazos cruzados, vela. Ya restauraste, ya edificaste, no te confíes, vela. Ya edificaste, no te descuides, vela. ¿Por qué? Porque hay muchos enemigos espirituales, hay muchos enemigos. No te me duermas, hablando en el sentido espiritual. Ya avanzaste en tu matrimonio, ahora vela. Ya avanzaste en tu comunión, ahora avanza. No te duermas, no te confíes. Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Primera de Corintios 16:13 dice: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Es decir, no te descuides, no te duermas, no te confíes, sino vela. Está atento, hermano. Ya avanzaste, ya edificaste, ya restauraste. Ahora, no te duermas, no te descuides. Verso 4. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces, ¿cuál era el propósito, hermanos, de que Nehemías pusiera porteros? De que velaran, de que no permitieran que se infiltraran enemigos a querer destruir lo que habían edificado por la mano generosa de Dios. Amados hermanos, ¿has avanzado en tu santificación? ¿Sientes que has avanzado en tu santificación? Bueno, entonces no te descuides. Amén. No te descuides. Mire que en este capítulo 7 costó llegar aquí. Costó mucho trabajo. Costó recibir burlas, costó recibir oposición. Y ahora el llamado es a velar. ¿Cuándo? Hasta que el Señor venga. O nosotros moramos en Cristo. Ahora, una vez, amados hermanos, que Nehemías pone porteros, cantores y levitas, porque quiere que comiencen a prepararse para realizar los actos de adoración a Dios, Nehemías hace un censo. Del verso 5 al verso 66. Pastor, ¿va a leer todos esos nombres? Sí, los vamos a leer. Los vamos a leer porque es palabra de Dios. Verso 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nombres y al pueblo. ¿Sí está ahí, hermano? Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles, y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así:
Hermanos, ¿cuál es el propósito de esta lista grande de personas que se nombra aquí en este capítulo? ¿Cuál es el propósito? Porque esto que está aquí, hermanos, que son muchos nombres, esto no está escrito para que alguien busque el nombre de algún próximo bebé, ¿verdad? Bueno, a lo mejor esto está escrito para que yo pueda buscar el nombre de algún próximo bebé, ¿no? Pues aquí hay nombres: Cafira, Bererot, nombres difíciles de pronunciar, Elam. No, ese es el propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito de que este censo, o cuál es el propósito de este censo o esta genealogía? Mire bien, el propósito de este censo es mostrar quién es pueblo de Dios y quién no es pueblo de Dios. Ese es el propósito. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a su pueblo. Porque el Señor conoce a su remanente. Porque el Señor conoce a sus ovejas. Porque el Señor, como le dice Pablo a Timoteo, conoce a los suyos. Es por eso que están aquí. Juan capítulo 10 del verso 27 al 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebata de mi mano. Ese es el pueblo de Dios. Entonces, ¿de qué se trata este censo? Se trata de ver quién pertenece al pueblo de Dios. Pero también en este censo se trata de que este pueblo, aquí mencionado, Dios les ha dado talentos. ¿Eres pueblo de Dios, hermano? Sí, estoy hablando con los cristianos, ¿verdad? ¿Eres pueblo de Dios? Amén, diga, hermano. Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado recursos para ponerlos en la obra del Señor. Verso 6. Estos son los hijos, ¿estamos ahí, hermanos? Verso 6. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Verso 7. Los cuales subieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamaní, Mardoqueo, Bilsal, ahí está un nombre, ¿eh? ¿Quién queda un nombre? Ahí está, Misperet. ¿Qué pasa el hermano Misperet, verdad? Big Bai, Neum y Baná. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Parós, 2172. Verso 9, estamos en el verso 9. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ará, 652. Los hijos de Panamoa, de los hijos de Jesúa y de Joá, 2818. Los hijos de La, 1254. Los hijos de Satú, 845. Pastor, ¿los va a leer todos? ¿Sí, lo vamos a leer todos? ¿En qué estamos? ¿En qué verso? Si estuviera su nombre ahí, diga: sí, léalo todos, pastor, porque está mi nombre. Pero como no está el nombre suyo, por eso dice: ay, ¿los va a leer todos el pastor? Sí, los vamos a leer todos. ¿En qué verso nos quedamos? Los hijos de Sacaí, mira, ahí está otro nombre, 770. Los hijos de Binuí, 648. Los hijos de Benaí, 628. Los hijos de Asgad, 2622. Los hijos de Adonicam, 667. Los hijos de Bigbai, 2077. Los hijos de Adín, 655. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Azun, 328.
Los va a leer todos, pastor, de verdad. Sí, lo vamos a leer todos. Los hijos de Azún, 328. Los hijos de Besaí, 324. Los hijos de Ari, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Betet Asmabet, 42. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Berot, 743. Bueno, vamos al verso 66. Ya lo veo muy atribulado. Toda la congregación, dice el verso 66, toda la congregación junta eran 42,370. Sin sus siervos, dice el verso 67, sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras, sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6,720. Entonces, ¿cuál es el propósito, hermano, de este censo? El propósito es que, como Nehemías quiere reorganizar los actos de adoración a Dios, Nehemías en este censo quiere cerciorarse, hermanos, quién es pueblo de Dios. Él quiere ver quién es pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce a su pueblo. Entonces, que el Señor conoce a los suyos. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, porque el Señor conoce a los suyos. Pastor, son muchos nombres, sí, son muchos nombres. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a leer genealogía nosotros, hermano, esa es la realidad. Espero que cuando vaya a su casa lo termine. Amén. Más sin embargo, hermanos, en medio de esta congregación, hasta el verso 70, creo que es hasta el verso 66, perdón, en medio de esta congregación había gente que no encontró sus nombres de sus genealogías. Y esto a mí me suena, tomando la aplicación, esto me suena a el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Porque aquí había personas que no se hallaron escritas. O sea, están aquí registradas, pero no se hallaron escritas en el libro de las genealogías. Repito, y esto me suena a el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto me suena a muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores del mal. Esto me suena a Él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces, ¿cuál es el propósito de este censo? El propósito de este censo es cerciorarse quién es pueblo de Dios, ya que dentro de este pueblo, dentro de esta congregación, había gente en medio que no era pueblo. O había gente en medio había gente en medio que no aparece en la lista de las genealogías. No aparece en las listas. Por lo tanto, se les prohíbe que participen. Hermanos, cuando el apóstol Pablo corrige a los corintios, al final de la primera carta les dice: examinaos vosotros mismos. Examínense, porque quizá ni pueblo de Dios son, Examinaos vosotros mismos para ver si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. Pregunta: ¿por qué Pablo le dice a los corintios que se examinen? Porque, mire, hermano, lo menos que parecían los corintios era que eran pueblo de Dios. Era lo menos que parecían. Había divisiones. ¿Ese es el pueblo de Dios? Había problemas matrimoniales.
Había problemas de inmoralidad, había incesto. Había litigios entre ellos donde se llevaban sus problemas ante las cortes seculares, donde Pablo le dice: ¿osa alguno de vosotros que tiene algo contra otro ir a juicio delante de los incrédulos? Como dijera el apóstol Pablo, son tan atrevidos, son tan cabeza dura que exponen sus problemas delante de los incrédulos. Había problemas doctrinales, había problemas en cuanto a los sacrificados a los ídolos. Había problemas cuando tomaban la cena del Señor, es decir, lo menos que parecía la congregación de los corintios era que era pueblo de Dios. Y Pablo al final de la carta le dice: examinaos vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos vosotros mismos. Pablo en esa urgencia, hermano, hace uso de la repetición. Porque lo menos que parecía esa congregación era pueblo de Dios, lo menos que parecía. Entonces, este censo que hace Nehemías, había algunos que parecían que era pueblo de Dios, pero no era. Y qué trágico, amados hermanos, será el creer que alguien que pasó muchos años en la iglesia y lo menos que fue tal persona es ser cristiano. Qué trágico será para tal persona el morir y en vez de abrir sus ojos en la presencia de Dios, abra sus ojos en el infierno. Verso 61, mire lo que dice. Estos son los que subieron del Tel Melá, Tel Arsá, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, ni eran, si eran de Israel. Verso 62, los hijos de Laía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Verso 63. Y de los sacerdotes, los hijos ¿de quién, hermanos? Verso 63. Los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita y se llamó del nombre de ella. Verso 64. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló y fueron excluidos. Fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador, verso 65, que no comiesen de las cosas sagradas hasta que hubiese sacerdote con Urín y Tumín. ¿Qué es Urín y Tumín, hermano? Eran unas piedras que llevaba el pectoral del sacerdote para pedir guianza a Dios. Porque cuando nosotros no sabemos qué hacer, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es pedirle guianza al Señor. ¿Qué quería Nehemías? Mantener el sacerdocio puro. Nehemías no quería que ministrara, si lo aplicamos para el tiempo de hoy, hermano, un casi cristiano, como la predicación de John Wesley. El casi cristiano. Escúchala por ahí está en YouTube. Verso 70. Para terminar. ¿Estamos ahí? Y algunos de las cabezas de las familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. El gobernador es Nehemías. Verso 71. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo, 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 77 vestiduras sacerdotales. Y verso 73. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del pueblo y todo Israel en sus ciudades. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Vemos que trajeron aquellas cosas necesarias para la administración de los actos de adoración. Es decir, no solo es velar, no solo es ya terminé el muro, ahora es necesario escuchar la palabra, ministrar la palabra, traer nuestros recursos, poner nuestros dones y talentos al servicio
de la obra del Señor. Hermano, vele. Los días son duros y difíciles. Velemos. No se duerma hablando espiritualmente. Los días son malos. Persevere. Ponga sus talentos al servicio de la obra. Ponga sus recursos basados en cada uno como propuso en su corazón al servicio de la obra. Vivamos y conduzcámonos como pueblo de Dios.